era muy chica cuando mis padres tuvieron que venir a vivir a Buenos Aires, pero soy de Galarza, soy galarceña de mucho orgullo y muy orgullosa de ser entrerriana. Un gusto. Silvina, ¿cómo definirías la brecha en el plano digital o en las nuevas tecnologías? Bueno, creo que en los dos espacios, digo, en lo que se llama nuevas tecnologías, en el mundo digital las brechas son las mismas que tenemos en el mundo offline, digamos, en el mundo en el que vivimos, que ya no sabemos a veces si es online o es offline por la cantidad de consumo de pantalla que hay. Pero bueno, esto que venimos hablando hace tantos años de las desigualdades, de las brechas que existen en cuanto a representaciones, a las maneras de nombrar, a las maneras de mostrar en imágenes a mujeres y a varones, eso que lo decíamos desde hace 20 años, ahora lo estamos viendo en lo que está pasando en todo lo que es el mundo digital. Se replica lo que se ve en el mundo físico, por llamarlo de alguna manera, se replica en el mundo online. Y eso está pasando porque, bueno, hay personas que son las que cargan con datos todo lo que consumimos en las distintas plataformas digitales. Y si esas personas o los dueños de esas grandes big tech o grandes empresas tienen sesgos de género o están formateados con esas brechas de género, obviamente que eso es lo que van a trasladar a cualquier plataforma que estemos consumiendo. En este caso, esta brecha digital se da solo por el uso de los aparatos tecnológicos o meramente por el contenido que hay dentro de estas plataformas. Bueno, creo que por las dos cosas, o sea, todas las personas estamos usando en el mundo las distintas plataformas digitales, ¿no? Entonces hay un consumo que es muy parejo entre hombres y mujeres. Después puede haber alguna diferencia, depende del país, el contexto, pero en general es muy parejo. El tema es el contenido, ¿no? El contenido que vemos ahí. Entonces, están apareciendo un montón de estudios últimamente que analizan qué se está diciendo en las distintas plataformas, qué se está diciendo en lo que estamos usando casi todas las personas ahora que nos manejamos en el mundo digital, que son las distintas herramientas de inteligencia artificial. Bueno, se están diciendo cosas que en general discriminan a las mujeres o que no están visibles de manera adecuada. Eso es lo que se está replicando, lo que se está analizando, lo que se está estudiando. Y el otro problema que tenemos es que esas plataformas digitales y las distintas herramientas de inteligencia artificial se están utilizando para violentar a las mujeres, que es lo mismo que pasa en el mundo offline. También hay una violencia de género digital que preocupa, que ocupa a distintos organismos, a distintos gobiernos, y donde también la inteligencia artificial está siendo utilizada para violentar a mujeres y a niños y niñas, porque se están usando algunas herramientas de la inteligencia artificial, sobre todo en Grok, que es la inteligencia artificial de X, ex Twitter, que ha sido denunciada en muchísimos países porque fomenta desnudos de niñeces, nada menos y nada más. Tremendo. Entonces, hay ahí un problema grande con el que estamos conviviendo y tenemos que pensar los distintos caminos. Primero lo que estamos haciendo acá, o sea, hablemos de estos temas, no hay que tenerle miedo, todas las personas lo estamos usando o la mayoría de las personas lo estamos usando. El tema es qué uso le damos y que podamos tener las herramientas para hacer las críticas necesarias de estas herramientas que estamos usando. Ah, ahí va la parte interesante, Silvina, porque uno nota, ¿no? Que la IA o que el chat GPT Claro. aprende y repite, ¿no? Es bien sistemático. Inclusive hasta intenta decirte en algunos casos que tiene emociones y demás, y es hasta un poco gracioso. Claro, sí. Pero uno, ¿qué puede hacer? ¿O qué medidas o políticas se podrían tomar ante esta situación? Bueno, no es fácil, porque acá las grandes responsables son precisamente las big tech, las grandes empresas de la tecnología, y nunca se hacen cargo de lo que está pasando, jamás. Entonces, una de las posibles soluciones es la educación tecnológica, es decir, vivimos con niñas, niños, adolescentes que obviamente están educados a través de la tecnología, es una batalla perdida, el tema es cómo hacemos para incorporar esas herramientas digitales a la educación,
¿Cómo hacemos para que los más jóvenes, para que los niños tengan una mirada crítica y sepan que cuando están hablando con una inteligencia artificial no es un ser humano, sino que es una máquina, por hablar de manera rudimentaria, que está entrenada y que está tan bien entrenada que habla y te dice lo que querés escuchar, ¿no? Entonces, esta poder de análisis, de crítica, es el que le tenemos que, en general, aplicarle a la tecnología. Esa es una. Y después yo no soy optimista en cuanto a las regulaciones, en absoluto. Sobre todo en este momento en el país, o sea, no existe. De hecho, en febrero se hizo el encuentro de inteligencia artificial más importante del mundo, que se hizo en Nueva Delhi. Se firmó ahí un compromiso que tenía que ver precisamente con mínimamente que la inteligencia artificial, las empresas que tienen sus distintas inteligencias artificiales avisen cuando se trata de deepfake o noticias falsas, mínimamente que no discrimine, que por supuesto no viole derechos de niñas y niños, con esto que comentábamos antes. Y hay países que firmaron, como Brasil o Chile, que están haciendo un trabajo interesante con todo esto que estamos hablando, pero Argentina, por ejemplo, no firmó ese compromiso. Entonces, es difícil que se comprometan en general los gobiernos. Y después, me parece que es un poco lo que yo empecé a investigar en el último tiempo, es que hay que apropiarse también de la tecnología, ¿no? Hay que aprender de la tecnología, hay que saber qué herramientas usar, cómo utilizarlas, porque así como hay tanto dato que hace mal y que alimenta, por ejemplo, la inteligencia artificial, hay un montón de datos interesantes que se han generado de gente del bien, digamos, que también tenemos que lograr que estén esas respuestas que te da la inteligencia artificial. Pensaba en la cantidad de delitos también, ¿no? Informáticos y en el espacio, bueno, cibernético, ¿no? Que existen hoy, muchos y la gran mayoría también contra las mujeres, ¿no? El acoso que todavía sigue, esto de la IA, de, bueno, modificar imágenes y demás, me parece que también es un tema muy importante a debatir. Y además está bueno que lo hablemos, está bueno que se hable en las casas, se hable en los medios de comunicación, siquiera se hable como política pública, digo, a nivel nacional, provinciales, comunales, porque justo me llegó un ratito antes de salir al aire con ustedes un informe nuevo de una organización que es muy buena, que se llama Data Género, que se llama Silencios Digitales. Y el título me pareció muy interesante porque habla de esto que vos planteás. Es decir, sigue la violencia a través de el uso de la inteligencia artificial. Fundamentalmente lo que analizaron fueron ChatGPT, Gemini y otras, y encuestaron a mujeres que son usuarias y se encontraron que más del 60% había sido víctima o de un mal uso de la inteligencia artificial o de las redes sociales, con todo esto que vos comentás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando a vos te atacan sistemáticamente a través de las redes sociales, cuando muestran imágenes falsas, por ejemplo, usan tu cara y ponen un cuerpo desnudo que no es el tuyo y que por supuesto no está consentido, cuando te roban la identidad, que son como algunos de los delitos más comunes que vemos en el espacio digital. Cuando hay mensajes de odio, te silenciás, te autocensurás, nadie quiere participar de un espacio violento. Entonces, como nadie cuida a esas personas o esas mujeres que son atacadas, porque la mayoría son mujeres, eh, hay un retiro de personas que son importantes en el debate público en el país, estés de acuerdo o no, pero que es importante que todas las personas en libertad podamos participar de esos debates que se dan en el mundo digital. Y si te censuran porque te atacan y te violentan, ahí estamos teniendo un problema con el sistema de libertad de expresión y con el sistema democrático. Reitero, hablemos del tema, formémonos, hay intenciones de generar leyes, pero bueno, no aparecen y no soy muy optimista de que esto aparezca porque tampoco creo que solo la penalidad, me parece que es Claro. importante, pero también hay que apropiarse de la tecnología y hay que educarse en cómo utilizarlas. Supongo que ustedes y por ahí mucha gente de la audiencia conoce a Olimpia Coral Melo, que es una activista mexicana que fue víctima precisamente de difusión de imágenes no consentidas
de relaciones íntimas que ella había tenido con su expareja, y a partir de allí, después de una gran depresión que tuvo, se convirtió en una vocera en toda América Latina, en Europa también, la recibió el presidente Macron, para precisamente buscar legislación y hacer educación para evitar la violencia de género digital. Y una de las cosas que hizo Olimpia y otras mujeres que han pasado por esa situación, a mí me parece fantástico, que es generar su propia inteligencia artificial, que precisamente se llama Olimpia. Es decir, con esto me dañaron, pero ahora tomo este elemento y lo convierto en algo que sirve para acompañar a mujeres que están en situación de violencia digital. Entonces crearon, gracias a una empresa mexicana muy comprometida, porque también las hay, que hace desarrollo de inteligencia artificial, se unió con esta organización de Olimpia Coral Melo e hicieron esta inteligencia artificial. Y ese me parece un ejemplo de muchos otros que están apareciendo en América Latina, interesantes, que son en español, que son generadas por las propias personas afectadas, ya sea porque fueron víctimas o porque son personas que, o mujeres que hace muchos años que desarrollan software, que cargan datos, que tienen un montón de expertise tecnológica y que no están encontrando el espacio para desarrollarlas. Entonces, eso también está ocurriendo y eso también tenemos que difundirlo en paralelo a que siguen ocurriendo las situaciones de violencia. Pero cuando más se habla de un tema y se habla del tema correctamente, me parece que se va generando una conciencia en la gente que hace que si me siento a tomar una cerveza con amigos hable de este tema, que si como con la familia pueda hablar de este tema, porque en los medios, porque en las redes sociales estamos hablando adecuadamente del tema. Eso es lo importante también, poder charlarlo en los diferentes espacios, como bien los mencionaba Silvina. Ha sido un placer, Silvina, poder charlar unos minutos en la tarde de hoy. ¿Cómo te podemos encontrar con los trabajos también que vos realizás? ¿En dónde los publicás? Tengo un newsletter en Substack, que es un lugar que estamos muchos periodistas, que se llama Como Vos, donde ahí sobre todo cuento historias de personas que están transformando precisamente sus comunidades. Creo que es un mundo difícil en el que estamos viviendo, entonces yo trato de mostrar que hay gente que están haciendo otras cosas. Y después mi Instagram, que es Silvina Luz Molina, que es mi segundo nombre. Bueno, ahí nos seguimos y ahí siempre me encanta charlar con la gente, sobre todo después que en alguna provincia hacemos estos espacios de encuentro, siempre aparecen comentarios. Y si aparecen comentarios violentos, una estrategia, yo bloqueo. Sí, O sea, bien. no hay que un tips es no fomentemos la violencia en redes. No, si te atacan, si te agreden, si el debate no es constructivo, no se contesta, no se alimenta el algoritmo y se bloquea. Fundamental. Entonces, Fundamental. puede ser un espacio muy agradable y para eso tenemos que cuidarlo entre todos. Compartimos esa visión también, Silvina. Ha sido un placer. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un placer. Gracias. Chao. Y en diferentes partes de la entrevista también mencionó Silvina legislación y educación. Sí, falta mucho. Que sí, y se necesita un Estado presente para ello, sin lugar a dudas. Así que bueno, es un tema que vamos a seguir tratando, inclusive en un ratito nada más.